para todos nuestros hermanos del refugio en Piura, en Trujillo, en Lima, en Requi, y por supuesto a todos los que estamos aquí en Chiclayo. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Es un día especial para nosotros, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a considerarlo para que el próximo año hagamos algo especial. Amén. Tiene que ser algo, tiene que ser una fiesta. Hay que programar una fiesta, hay que programar un día especial porque es el día en que se considera a la iglesia evangélica, y de eso voy a hablar esta noche, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy adornaron un poquito algunas hermanas, amén, que estuvieron a cargo por este día. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Un poquito afónico todavía. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Señor, bendiga su palabra. Tome asiento dando un fuerte gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gloria a Cristo. Hubo un hombre que era médico en los tiempos de los apóstoles. Se llamaba Lucas. Y este hombre, aparte de que fue médico, un doctor en medicina, él se convirtió como una especie de historiador porque le inquietó mucho acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en la Biblia nosotros tenemos los pasajes juntos, sin embargo hay periodos de tiempo bastante largos, a veces de años, y nosotros lo leemos como si fuera todo rápido, ¿no? Pero no, hay tiempos, hay espacio de tiempo entre un suceso y otro. Entonces Lucas, cuando todavía los apóstoles, amén, estaban ministrando ya y habían acontecido muchas cosas, él decidió relatar la vida de nuestro Señor, y lo hizo de una manera extensa, más extensa que los otros evangelios que fueron escritos, porque el evangelio de Lucas se escribió en mayor cantidad de extensión de palabras que los demás evangelios, y de manera, hermano, concreta o de manera detallada. Lucas comenzó a hablar acerca del nacimiento, acerca de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y escribió el Evangelio de Lucas. Ese es el primer tratado del cual él está expresando aquí, porque él escribe ese Evangelio. Él lo escribe a un hombre llamado Teófilo. Y es una carta con historia, es una carta con testimonio, es una carta que hablaba en forma detallada de nuestro Señor y de todo lo que aconteció en la vida de nuestro Señor en su ministerio, o al menos lo que pudo alcanzar a
a recopilar. Pero luego que él termina de esa carta, que luego se convierte en uno de los evangelios, él comienza a escribir una segunda carta. Y esta segunda carta es precisamente el libro de los Hechos, donde él detalla ya no la vida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hizo, sino comienza a detallar ahora la vida de los apóstoles y todo lo que hicieron y todo lo que aconteció en la vida de ellos. Así que las dos cartas que escribió Lucas son de las más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque el libro de los Hechos es un libro maravilloso. Contar los testimonios, contar las anécdotas, contar la historia de todo lo acontecido en la época de los apóstoles, de cómo vino el Espíritu Santo y cómo se desarrollaron, y las penurias que pasaron, los encarcelamientos, la aparición de Saulo de Tarso, la conversión de este, y los viajes que hizo en diferentes lugares del Asia Menor, y la vida de Pedro en su ministerio, y los desacuerdos que tuvieron también, el primer concilio que hubo también entre todos ellos, etcétera, etcétera. O sea, el libro de los Hechos es un libro rico en conocimiento de la historia de los apóstoles. Es importante leerlo. Es importante que cada día usted le dé una ojeada a un capítulo, luego a otro. Antes de dormir, léase todas las noches un capítulo. Apague el televisor y léase un capítulo. Porque si usted le pone atención a cada capítulo del libro de los Hechos, usted va a entender cosas maravillosas. Usted va a entender lo que es la doctrina cristiana. Va a entender lo que era el Espíritu de Dios en la vida de estos hombres. Es importante. Pero el libro de los Hechos concluye. Pablo se queda en un determinado lugar en Roma y él comienza, después de haber sido encarcelado, que sale de la cárcel, alquila una casa y ahí empieza él a predicar, y prácticamente ahí termina el libro de los Hechos. Pero yo quiero hablarles ahora un poco de lo que sucedió después del libro de los Hechos, de lo que sucedió después de los apóstoles. Otra historia más, porque tenemos la vida de nuestro Señor, tenemos la vida de los apóstoles, pero ahora necesitamos saber qué pasó después. ¿Qué pasó con esa iglesia poderosa? ¿Qué pasó con esos hombres de Dios? ¿Qué pasó con la doctrina? ¿Qué pasó con la obra del Espíritu Santo? ¿Qué sucedió con los creyentes, con los cristianos? Porque eso es algo que no está registrado, aunque hay profecías. El Señor declaró, ¿verdad?, que iban a venir tiempos malos. Los apóstoles hablaron que iban a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que entrarán encubiertamente y dañarán al rebaño con doctrinas falsas. Incluso hasta algunos, dice en una de sus cartas Juan, entrarán con el espíritu del anticristo, creando confusión, y aparecerán, dice, muchas fábulas, de las cuales la gente se volverá a las fábulas y perderán el sentido de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la doctrina, de lo que es la enseñanza bíblica espiritual centrada en nuestro Señor Jesucristo. En el año 33 fue el descenso del Espíritu Santo, porque contabilizamos los años desde el nacimiento de Cristo. En el nacimiento de Cristo se estableció el año primero. Nuestro Señor cambió el calendario
Porque en el mundo habían varios calendarios. Estaba el calendario judío. Estaba el calendario también de los paganos. Los chinos tenían un calendario, los africanos tenían un calendario. O sea, cada uno tenía un calendario. Pero la vida de nuestro Señor fue tan impactante y se estableció de tal manera, porque la vida del Señor trajo, hermano, consecuencias tremendas, un impacto a nivel mundial, la vida del Señor. Entonces la gente comenzó a centrar la historia ya, tanto del pasado como del futuro, como del presente, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decían, antes de Cristo sucedió esto y aquello, gobernó fulano y mengano. En la era cristiana, en la era de Cristo, sucedió esto y estaba como rey tal, y era Poncio Pilato, y era Herodes, y era. Después de Cristo, entonces, Cristo llegó a ser el centro, amado hermano, del calendario mundial. Gloria a Dios. Se estableció un calendario a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hasta ahora decimos antes de Cristo o después de Cristo. ¿No? A veces cuando le preguntan la edad a alguien que está viejito, ¿y usted qué año? ¿Cuántos años tiene? 66. ¿Y usted nació antes o después de Cristo? Bendito nombre del Señor. Entonces, esto es fabuloso, porque hasta en eso el Señor tuvo la primacía. Y cuando el Señor nace, que se establece el año primero, pues durante todo su tiempo del Señor, así era. Pero en el año 33, donde ya desciende el Espíritu Santo, porque ya el Señor muere a los 33 años, ¿verdad? Entonces cuando Él muere y asciende, pasan días y desciende el Espíritu Santo. Por eso se dice que era el año 33 de Cristo, de la era cristiana. Así que ahí nace prácticamente la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo gobierna, ahora tal como Cristo lo había declarado. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, enviaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre, le dice, ¿no? Él tomará lo mío y lo hará saber a ustedes. Él me glorificará. Entonces, el día de Pentecostés, porque la iglesia cristiana, por eso nosotros nos llamamos Pentecostés o pentecostales, como también nos conocemos en el Perú. Somos la iglesia pentecostal, la iglesia Pentecostés, porque la iglesia Pentecostés fue llena del Espíritu Santo. Y bajo esa cobertura empezó la iglesia y así tiene que permanecer. Amén. Aunque nos llamen locos y no sé cuánto. Aleluya. Y eso que estamos friones acá. Estamos fríos. Y la iglesia Pentecostés es una iglesia, hermano, de poder, de gloria, de gozo, de victoria, de triunfo. No le tiene miedo a nada, no tiene miedo a nadie, no hay diablo que se le presente, que quede normal. Sí, hermano, así es. Los pentecostales bravísimos, hombres, mujeres, hasta niños, echando fuera demonios. Aleluya. Sanando enfermos, predicando la palabra diestra y a siniestra, enfrentando endemoniados. Aleluya. La iglesia del Señor. Es la iglesia de Cristo, una iglesia de poder, de empuje, una iglesia que no pierde su tiempo en chismes, que no pierde su tiempo en tonterías. Una iglesia que está metida en el ayuno, que está metida en la oración, que está metida en la palabra, en los cultos. Esa es la iglesia del Señor, hermano. Viva. Entonces, Viva. la iglesia entra a tallar con esa fuerza, con ese poder. Pero eso no quitaba, quiero que estemos claros,
que hubiesen o que hayan habido problemas dentro de la congregación, especialmente de cuestiones doctrinales, de criterios, porque todos pensaban que la iglesia judía que se convertía al cristianismo eran los únicos que podían recibir el Espíritu Santo y ser cristianos, aunque ellos no se conocían como cristianos. Ellos se llamaban los del camino. Fue muchos años después, cuando Pablo está en Antioquía y en una persecución que surge contra los creyentes, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y quién les llamó cristianos? Los perseguidores. Esos cristianos, ¿por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Y son los de Antioquía los que le ponen el apelativo que hasta el día de hoy a nosotros nos suena bonito. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces aparecen ciertas dificultades porque se comenzaron a convertir los paganos. ¿Y por qué no les tenían mucha atención a los paganos? Porque los paganos tenían costumbres muy raras para los judíos. Recuerden que todos los apóstoles eran judíos. Entonces, la forma de vida religiosa, hablando del tema religioso, no cultural en cuanto a lo social, no, sino al tema religioso. Los judíos tenían y habían crecido en un sistema religioso muy estricto, que los paganos no tenían ningún tipo de religiosidad acérrima, es decir, no eran fanáticos, no eran estrictos en cuanto a religión. Ellos simplemente adoraban sus dioses, pero hacían lo que les daba la gana. No había normas, no había leyes religiosas como los judíos. Los judíos para cada cosa tenían una ley. ¿Sí me entienden, verdad? Algunos me miran así, yo digo, gloria a Dios. Entonces, para los judíos, ver ahora que los paganos se estaban convirtiendo y que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, profetizando, danzando en el Espíritu, los judíos estaban un poco preocupados. Estaban preocupados porque, aparte de que ellos no tenían normas, no tenían leyes, y ellos en la iglesia, por efecto mismo del Espíritu Santo, pues ellos hablaban y saltaban y decían cosas. Entonces ellos mismos también interpretaban cosas. Que Pablo para eso tuvo que enviar cartas, tuvo que mandar cartas. ¿Para qué creen ustedes que eran las epístolas? Para ordenar a los pastores y a las congregaciones del Asia Menor, especialmente a los paganos. A ellos les mandaron las cartas, a los paganos. ¿Para qué? Para regular un poco, porque ellos actuaban en base a sus emociones. Sus emociones eran sanas, sus emociones eran buenas, pero estaban haciendo cosas fuera de la ley. Por ejemplo, en el tema de la Santa Cena, esa gente se emborrachaba, hermano. La Santa Cena, entonces todos preparaban su cena, porque la Santa Cena no era un pedacito de pan y una copa. Para ellos la Santa Cena era una comelona. Eso era una fuente de comida y bastante botella de hojarra de chicha. ¿Tomaban chicha? Era vino, jarras de vino. Y el vino que emborrachaba, porque el vino emborracha. Hay gente que predica y dice, no, pero tomaban un vino que no emborrachaba. ¿Qué vino no emborracha? Todo vino emborracha. Entonces, ellos se juntaban, y eran miles, cientos de hermanos, se juntaban y cada uno con su familia para comer la cena. Y entonces lo que como demoraba
a veces el tema, pues comenzaban a comer y tomaban, se emborrachaban. Pablo escribe a los corintios, dice: en esto no los alabo, en esto no los puedo elogiar. Ustedes son una muy buena iglesia, tengo cosas para elogiarlos a ustedes, pero en esto no los alabo, porque cada uno trae su cena y avergüenza al otro con su cena. El otro, que es más pobre, se siente menoscabado porque ha traído una comidita sencilla y usted viene con tremendos potajes. Y esto genera una insatisfacción, una tristeza. Pablo era muy preocupado de que en la iglesia nadie fuera tropiezo para nadie. Entonces, San Pablo les dice: eso no está bien hacer. Además, que alguno tiene hambre y luego come o se emborracha. Y cuando llega ya en la ceremonia en sí, la gente está borracha, cantando y hablando de más. Entonces, esos eran excesos que había que regular, que había que ordenar, que había que establecer. Amén. Un orden allí, porque esto podía crear problemas de orden espiritual. Entonces, él les enseña, le dice: porque yo recibí del Señor. Yo quiero que ustedes sepan cómo es la cena. La cena no es esta comelona. El Señor tuvo una comelona, Él comió con sus discípulos. Pero la parte central de la ceremonia no es la comida, sino solamente el pan y el vino, nada más. Entonces le dice: porque yo recibí del Señor. A mí el Señor me enseñó, es lo que le quiso decir. A mí me enseñó directamente, porque Pablo fue enseñado por el Señor. Dice que cuando él se convirtió, él no fue a los apóstoles, sino que se fue a Arabia y estuvo 14 años recibiendo el Evangelio directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y de ahí regresó y después ya se unió con los apóstoles. Bendito nombre del Señor. Entonces, él dice: yo recibí del Señor. O sea, yo sé cómo es la Santa Cena. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esa es la parte principal que todos debemos actuar aquí. Y luego tomó vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto derramada por vosotros. Haced esto en memoria de mí cada vez que la bebiere. Y entonces les dio el vino. O sea, Pablo corrige y dice: no es una comelona acá, no es arroz, no es papa, no es yuca, no es cabrito, no es arroz con pato. No es nada de eso. Es solamente el pan y el vino y nada más. Entonces, como un ejemplo, para que ustedes vean cómo los paganos que se convertían, pues ellos actuaban así porque así entendían. Pero era necesario que el apóstol corrigiera. Y a veces los pastores que estaban allí tampoco no tenían mucho alcance. Entonces Pablo, por medio de sus cartas, no solamente ordenaba a la iglesia, sino que preparaba al pastor también. Porque la carta era dirigida al pastor de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí que, hermano, toda esta historia culmina cuando van muriendo los apóstoles. Y el último en morir fue Juan, que fue llevado a la isla de Patmos, y donde él allí tiene la revelación del Apocalipsis, y él escribe todo lo que el ángel le mostraba y le decía: escribe lo que ves, lo que oyes. Y él comienza a escribir. No lo hace de manera, porque lo que él veía, las visiones que él veía de los acontecimientos futuros, no estaban en orden cronológico, sino que habían episodios por acá, episodios por allá, que podían suceder en el mismo día, como podían suceder en diferentes tiempos. Y él lo único que hacía era recopilar y escribía de acuerdo a como él entendía. Porque él, por ejemplo, él veía aviones, él veía tanques de guerra que en su tiempo no existían.
Y él no sabía cómo escribir eso, no sabía cómo decir, porque no podía decir veo aviones, porque no existían los aviones en su tiempo. Existían camellos, ni siquiera había el rifle, no había nada de esto, era espada, esto era lanza. Entonces él ve los aviones de guerra, esos que pasan, ¿verdad? A través de rompen la barrera del sonido, ve los Mirage, ve los tanques, ve los helicópteros. Entonces él dice, veo como langostas que en su boca sale fuego, dice. Era pues el disparo, y dice, y veo que quemaron una gran parte porque ve las bombas caer y todo eso. Entonces él escribe y asemeja esas cosas con animales, con insectos, para más o menos tener una noción de qué cosa era lo que veía. No sé qué era eso, pero parecía una langosta, ¿no? Parecía una langosta, parecía, no sé, un ave, parecía. Es como Isaías, que Isaías ve en una visión en su época, estamos hablando de casi 700 años antes de Cristo. Él ve en una visión el retorno de los judíos que iban a estar dispersados en la era moderna, desde que los nazis los sacaron huyendo por todo el mundo y mataron a más de 6 millones. Él ve, posterior a eso, a los judíos regresar. Y entonces él lo ve en los aviones. Isaías no sabe cómo explicar lo que está viendo y él dice, veo pájaros con ventanas, dice él. Así dice, búsquenlo en Isaías. Veo pájaros con ventanas, dice. ¿Quiénes son estos que vuelan como pájaros con ventanas? Entonces él está visualizando cosas que en su tiempo no existían, no podían definir. Bendito sea el Señor. Entonces, esta situación aconteció en el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles en morir. Ya todos los apóstoles habían muerto. Y la mayoría habían muerto violentamente. A Pedro lo crucificaron de cabeza, a Pablo le cortaron la cabeza, a los otros también los mataron de una u otra forma. Y Juan es el único que muere de anciano. Él no muere por efecto de la persecución. Él muere ya de ancianidad. Bien ancianito. Llegó el día y murió. Al morir los apóstoles, ya por supuesto, la iglesia había crecido. La iglesia se había extendido tremendamente. Al morir los apóstoles, hermano, empieza una época de persecución terrible. Porque los césares de Roma, como el caso de Nerón que incendió Roma, culpó a los cristianos. Y entonces empezó de parte de Roma una persecución implacable. Primero, los cristianos fueron perseguidos por los judíos, por los hebreos, por los sacerdotes, el sumo sacerdote, el Sanedrín, los fariseos, ellos perseguían a los cristianos, le daban muerte, pero no al grado en que los romanos persiguieron. Los romanos los persiguieron con un deseo de exterminarlos totalmente. Ahí donde aparece al paso de los años las famosas catacumbas, donde los cristianos, porque ya no tenían dónde ir, no tenían dónde esconderse, los buscaban de casa en casa, en cada provincia, en cada región. Ahí estaban los soldados romanos buscando de casa en casa, llevándose preso a fulano. Tú eres cristiano. No, yo no soy cristiano. ¿Tú de qué religión eres? Yo soy judío. No, nada, ven acá. Entonces los torturaban, los obligaban a hablar. Decía, bueno, yo sé de uno que vive en tal lugar. Y van y iban. Entonces era una cosa de todos los días. Ya no había dónde esconderse, no había dónde meterse. No crea usted que no, yo soy cristiano, yo muero por Cristo y punto. No. El valor de la vida hace que uno tenga una autoconservación. Uno protege la vida. Por más que uno sea fiel, por más que uno sea cristiano, ya si no queda otra, ya estás destinado a morir,
ya no tiene salida, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Ahí uno llora, ahí uno canta, uno adora a Dios, uno habla con Dios y el Señor le fortalece. Y ya uno sabe que va a morir como murieron miles de cristianos en la arena del Coliseo Romano. Miles morían. Y miles murieron en las persecuciones y en las cámaras de tortura. Miles murieron. Bueno, si ya estaba capturado y ya estaba destinado a la muerte, ya no había más nada que hacer, pues me entrego mi vida a Cristo. Ya yo no voy a negarlo a estas alturas, ya estoy capturado, ya me van a matar, Señor, ya prepárame para estar en tu presencia, y se acabó. Y viene la muerte. Algunos morían porque les soltaban los leones, los leones los despedazaban. Pero ellos estaban agachaditos y morían cantando. Hombres, mujeres, niños, todos arrodilladitos morían cantando. Era triste, hermano, era muy cruel lo que hicieron los romanos. Ese Nerón, por eso yo a todos los perros que he tenido le he puesto Nerón de nombre. Sí, hermano. Ese Nerón era un hombre, mire, todos los césares de Roma eran sanguinarios, pero este Nerón se había ensañado con los cristianos. Y él tenía un jardín grande, enorme, de rosas, de flores muy hermosas. Pero como no había luz eléctrica en aquella época, entonces colocaban mecheros en todo alrededor para que alumbrara el jardín, porque a ese Nerón le daba el deseo de salir a su jardín y pasear. ¿Y qué hacía este hombre? Colocaba a los cristianos vivos en estacas, así en todo su jardín, y le echaban un combustible y le prendían fuego. Y entonces él salía con sus uvas, mientras que estaban los creyentes ahí quemándose. Estaban quemándose. Así de sádicos eran esa gente, endemoniados. Y estos hombres morían de esa forma tan terrible. Eran cristianos. Así que la persecución obligó no solamente a buscar huir a lugares lejanos, que era imposible porque Roma tenía el control del mundo entero. Así que los obligó a excavar y a hacer prácticamente túneles bajo tierra, hermano. Túneles en diferentes provincias, en diferentes pueblos, habían túneles en el más estricto secreto, laberinto. Los torturaban, agarraban a uno y decían: ¿dónde están los demás? ¿Dónde está tu jefe? ¿Dónde está tu líder? ¿Tu pastor? ¿No? Si sin agarrar nada más algunos señalan al pastor. Imagínense si lo torturan. Allá está, vive allá por el colegio de José. Yo lo llevo. Entonces, cuando agarraban a alguien, no le quedaba otra, porque las torturas eran crueles. O agarraban a su familia, a sus niños. Habla, le corto la cabeza a tu hijo. Pues sí, están en tal lugar. Como ya los cristianos sabían que lo iban a obligar a delatar, porque el dolor es terrible cuando lo torturan a alguien, y ya sabían que iban a decir dónde estaban. ¿Qué hacían ellos? Hacían túneles, pero había un laberinto ahí en el subterráneo, de tal manera que si entraban se perdían. Y era todo un trabajo, hermano, de ingeniería. ¿Cómo es el deseo de supervivir? Que ellos comenzaron a hacer todo un laberinto bajo tierra, de tal manera que entraban y no daban con ellos. Anden soldados, busquen por allá, y se metían y no los encontraban, hermano. Gloria a Cristo. Aparte de que Dios también a veces los protegía, ¿no? Y los intervenía, pero fueron una época muy oscura en la vida de la iglesia, pero la iglesia se purificó de una manera tremenda. Comenzaron a ayunar, a orar, aunque no tenían qué comer. Así que oraban y clamaban, y la manifestación de Dios, de ángeles, el Espíritu Santo, hermano, milagros, cosas tremendas, el Señor los sustentaba. Se comenzó a manifestar Dios de una manera tan poderosa que la vida de ellos puede ser una vida, hermano, pero inmaculada. Estaban en un estatus
espiritual tan alto, hermano, que si ellos salían a la calle y escondidas y veían un enfermo nomás, que lo rozaban y se sanaban. O sea, una palabra de fe, una palabra de ciencia, los dones se manifestaban como si nada. Era la condición que tenían. No estaban dedicados a ningún tipo de placer. No estaban dedicados a ningún tipo, hermano, de negocio ni de cosas de esta vida. Estaban dedicados a proteger la vida de ellos, de sus seres queridos y de la iglesia. Y estaban escondidos. Y usaban una serie de estrategias para salir, buscar comida, traer. O sea, todo eso era un plan diario diferente. Entonces Dios los había elevado a ellos a una condición tremenda. Ellos no tenían realmente, hermano, ningún tipo de reserva en cuanto al conocimiento de Dios. Dios se les manifestaba. Cada uno de ellos tenía una experiencia especial. Cada uno de ellos veía cosas. Cada uno de ellos con visiones, con sueños. Cada uno de ellos, hermano, hasta en el aire, flotando, orando. Esa era la gloria de Dios. Estaban ellos rodeados de la gloria de Dios. Pero estaban perseguidos. Y Dios había permitido la persecución. Porque Dios sabe lo que hace. Y pasaron años. Y el clamor de ellos era: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, resuelve esto. Dios mío, ten compasión. Señor, sálvanos. Señor, interviene en esa gente. Pedían por los Césares de Roma, pedían por Roma. Señor, ten misericordia, los perdonamos. Señor, ayúdanos. De acuerdo a su necesidad clamaban. Usted, cuando tiene una necesidad, un problema, una enfermedad, un hijo grave, o está necesitado de un dinero, usted se pone a llorar y a clamar por ese problemita. Y ahí está pidiendo oración, y ahí está clamando, ahí está: ay, Señor, como que el mundo se le ha caído encima. Usted no está en peligro de muerte, a usted nadie lo persigue, a usted nadie le va a quitar la vida. Pero usted tiene un problema, y como tiene esa necesidad, usted clama. Pues ellos clamaban por la necesidad que tenían. Ellos querían tener una vida como un ser humano. Vivían como topos, como animales abajo de la tierra. Clamaban por tener también su casa. Clamaban por tener otra forma de vivir. Y pasaron los años. Y el clamor era todos los días. Hasta que entró un emperador. Un emperador llamado Constantino, de Alejandría, de Constantinopla. Y él se llamaba Constantino. Y este hombre tuvo un problema político, donde entró en guerra con otra nación. Y ya Roma sentía los efectos también de otras naciones que se levantaban y progresaban, y que se estaban uniendo para hacerle la guerra. Uno de ellos fueron los hunos, llamados luego los moros. Y bueno, mucha gente que se le rebeló contra Roma. Entonces, hermano, Constantino estaba preocupado, porque ya las fuerzas de Roma no eran las de antes, la fuerza militar. Así que él, en esa preocupación de que se iba a enfrentar a un enemigo fuerte, él tiene una visión. Él tiene una visión, y él ve en el cielo una cruz y unas letras que decían: con este símbolo vencerás a tus enemigos. Él ve eso en su visión. Eso es una cuestión de historia, esto no es un cuento. Entonces, Constantino asocia la cruz con los cristianos. Pero los cristianos nunca adoraron la cruz. Los cristianos jamás adoraron la cruz. Usted ve en las iglesias que tienen cruces. Usted ve en los cerros que hay cruces. Y que representa el cristianismo, según la gente. Pero la cruz nunca fue un símbolo del cristianismo. El símbolo del cristianismo
Así que nunca el cristianismo, los cristianos jamás usaron la cruz como símbolo. Ellos no tenían símbolo realmente. Ellos adoraban a Dios en espíritu y en verdad. No había cruces, no había imágenes, no había nada. El cristiano sentía a Dios dentro de él, un poder, una potencia. Bendito el nombre del Señor. Dios era real en su vida. Entonces, pero Constantino, el emperador de Roma, consideró que eso representaba a los cristianos con este símbolo vencer. Entonces, él establece la cruz como el símbolo y gana la guerra. Él gana la guerra. Y de hecho fue un júbilo extraordinario. Ganar esa guerra, hermano, era oportuno, era importante. Porque eso solucionaba problemas políticos, económicos y un montón de cosas. Aliaba con otras naciones. Entonces, era un auge. Después de esa guerra era un auge para Roma. Constantino, en agradecimiento a ese símbolo, que él decía era el símbolo de los cristianos, él detiene la persecución y da la orden de que no podían perseguir, ni matar, ni herir nunca a un cristiano. Y da la libertad que los cristianos puedan salir, que se les devuelva sus tierras y que se les devuelva sus casas, y el que no tenía, que se le dé de parte del gobierno de Roma. Y los cristianos empezaron a salir de las catacumbas. Salían llenos de gozo, con sus manos levantadas. Era día de fiesta, de alegría, de júbilo. Se acabó la persecución, se acabó la muerte. Somos libres, podemos tener nuestras casas, podemos tener nuestras tierras, podemos tener nuestros ganados. Ahora podemos vivir dignamente como seres humanos. ¡Qué alegría para los cristianos de aquella época! Después de años de esclavitud o de persecución, metidos como topos dentro de un hueco de la tierra, ahora salían, hermano, con sus niños que habían crecido allí y que estaban jóvenes y que todo era nuevo para ellos. Constantino les comenzó a brindar un montón de privilegios y Constantino dijo: pues vamos a establecer que en las 5 regiones más importantes de Roma, que era Constantinopla, que era Roma, que era Jerusalén, que era Antioquía y que era Alejandría, eran las 5 regiones o provincias más importantes, capitales. Eran 5 capitales importantes que tenía él en el mundo: Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Roma. Entonces eran puntos importantes de ciudades enormes. Y él dijo: vamos a centrar allí el cristianismo y vamos a poner un pastor al frente en cada uno de estos lugares. Y vamos a construirle templos para el Dios de los cristianos. Y él se convierte al cristianismo. Algunos eruditos dicen: no, que él nunca se convirtió, que aquí, que allá, eso, pero eso no interesa. Lo que interesa es que él favoreció a los cristianos. Y al favorecer a los cristianos, la vida de los cristianos cambió. De esa vida incómoda, peligrosa, donde no había que comer, lleno de angustia y de tantas cosas, ahora había una vida floreciente, donde eran respetados, considerados. Y de hecho, muchos de ellos ocuparon puestos importantes a través de la política de Constantino. Él favoreció, estableció normas, estableció leyes. Y los judíos jugaron un papel importante en el gobierno de Constantino también. Entonces comenzó la época del apogeo económico, donde ahora los cristianos, todo el que se había convertido a Cristo, estaba ahora en puestos importantes
estaban en un auge económico y disfrutaban de todo. Entonces, al pasar los años, porque recuerde esto, hermano, esto es importante, esto es muy importante. Miren, usted es un hijo de un creyente, usted se ha convertido de corazón. Usted viene a la iglesia, usted tiene su familia. Usted ha traído a sus niños de pequeños a la iglesia. Usted, tal vez, con su pastor, nos ha tocado momentos complicados en la vida de la iglesia, del refugio. Hemos tenido momentos duros, momentos críticos. Usted, de manera personal, familiar, de manera económica o de salud, usted ha atravesado también por fuertes batallas, por fuertes pruebas, por situaciones muy complicadas, pero todo eso le ha forjado el carácter, le ha forjado la fe, lo ha establecido emocionalmente, ha entrado usted en una etapa de madurez, porque todos esos problemas, hermano, dice que produce paciencia, la tribulación produce paciencia, dice la Biblia, y que es necesario que a través de las diversas pruebas alcancemos el reino de Dios. Entonces, todas las cosas que hemos batallado como creyentes y que no nos hemos apartado, sino que hemos permanecido y hemos seguido, y a pesar de cualquier error nuestro, o fallo nuestro, o deficiencia nuestra, con todo y todo, hemos resurgido nuevamente y ahí estamos y hemos peleado nuestra batalla hasta el día de hoy. Pero nosotros tenemos hijos. Nuestros hijos tal vez no han vivido las épocas complicadas que nosotros vivimos. Es como cuando hoy, por ejemplo, los padres, bueno, ya tienen su casita, tienen su carrito, tienen sus comodidades, al menos entraron a una estabilidad. Y luego, estando en esa estabilidad, vinieron los hijos. Pero cuando ellos no nacían todavía, y usted no estaba en esa estabilidad, a usted le costó mucho. Usted se sacrificó duro, usted luchó, batalló, trabajó día y noche. Usted tuvo pérdidas, usted tuvo problemas, pero con todo y todo logró salir adelante. Los años pasaron, ahora sus hijos ya nacen, están pequeños, ellos crecen, ellos no saben de las vicisitudes que nosotros los adultos hemos pasado. Ellos desconocen nuestros momentos de dolor, de lágrimas, de tristeza. Ellos viven ahora rodeados de todas las facilidades que sus padres le dan, porque ahora sus padres están en otra situación, porque ya pasaron la etapa crítica. Entonces sus hijos crecen y bueno, usted los trae a la iglesia, pero la mayoría de ellos se tornan rebeldes, ellos quieren el mundo, ellos están en la universidad inquietos, con amigos, con enamoradas, con enamorados, quieren esto, quieren viajar para acá, quieren irse a otro país, quieren estar en muchas cosas. Ellos no saben incluso de las batallas espirituales, de la fe que usted tuvo que afrontar como creyente, de todo lo que pasó para mantenerse hasta el día de hoy en esta congregación o en los caminos del Señor más estrictamente. O sea, ellos reconocen esas cosas. Ellos creen que todo es fácil ahora. No. Todo lo que una persona ha logrado en su vida espiritual, en su vida material, en su vida familiar, lo ha logrado con mucho sacrificio. Le ha costado mucho. Porque esas son cosas muy grandes, muy dignas. Y esas cosas tienen un valor muy alto. Eso cualquiera no los tiene, hermano. Cualquiera no lo tiene. Hay un sacrificio muy grande. Entonces, los hijos a veces no entienden eso. Eso fue lo que pasó en Roma. Y en todas las provincias, en todas las capitales que he mencionado. Donde pusieron pastores, donde pusieron gente que lideraba. Murieron esos hombres de Dios, esos hombres que oraban, esos hombres que ayunaban, esos hombres que estaban metidos con Dios, que estaban dispuestos a todo. Murieron, fueron muriendo porque los años van pasando y las generaciones pasan. Entonces dice el sabio Salomón de Eclesiastés, generación viene, generación va. Cada uno vive sus generaciones. Uno vive en 1, 2, 3, como decía el otro día. Pero cada uno vive sus generaciones. A los que tienen 70, 80
años ellos ya están viviendo sus generaciones finales. Otros están empezando la generación. Otros están en mitad de la generación. Hablando en el término del criterio lógico, ¿no? De la edad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, estos hombres murieron. Y los creyentes que nunca habían disfrutado, no disfrutado, nunca habían vivido la etapa de la catacumba, la etapa de la persecución, ellos no sabían lo que era esa vivencia. Ellos no comprendían eso. Ellos se levantaban, alzaban la voz, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con la otra, bla, 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 porque su mundo ya era diferente. Acá hay derecho de la mujer, porque a mí nadie me va a callar, yo tengo derechos, yo tengo la Constitución dice, y que, o sea, meten cosas porque esa es su vida, ¿no? Ese es su ambiente, y creen que eso es lo que predomina. Ellos no se dan cuenta que detrás de toda esa tontería, detrás de todo eso que es vano, que solamente ensalza al hombre, que solamente busca una justicia humana, detrás de todo eso hay una vivencia con Dios, que los hombres han padecido, que los hombres han pasado. O sea, hay que respetar a esos hombres, hermanos, que tienen 20, 30, 40 años en el Evangelio. Hay que respetar a esa gente que luchó, que forjó un destino, que no les fue fácil, que el diablo lo atacó por todas partes, que tuvieron pérdidas. Hay que respetarlos. Y cualquiera pedí con los palotes, no, porque no es así, porque que esto, que lo otro, que hay que cambiar de pastor, que hay que hacer acá, que hay que hacer acá. Por favor, que no ha vivido lo que ha vivido ese hombre, esa mujer. Usted no sabe ni limpiarse los mocos, espiritualmente hablando. Que viene ahorita porque es miembro de la iglesia, porque tiene un consenso con los demás, cree que puede tener autoridad. Usted no sabe ni dónde está parado. ¿Qué creen? Hay gente que dice, pues yo formo mi iglesia y gano plata. Fórmala, pues. Fórmala. ¿Qué creen? Que esto es un negocio, que aquí la gente se para y dice 4 tonterías y ya, tiene una multitud. Por favor, hermano. Hay pastores que tienen 40 años predicando en un lugar y tienen más que 20 personas. Y luchan o sea, aquí hay un trabajo hecho, aquí hay una labor, aquí hay un sacrificio, aquí hay un llanto, hay lágrimas vertidas para que hoy estén ustedes aquí. Bendito el nombre del Señor. Quítese eso de la cabeza de que usted es quien es. Usted no es nada. Es el fruto, como dice el apóstol Pablo, le dijo a una de las iglesias a quien escribió, le dijo, yo los he parido a ustedes. Aleluya. Con gemidos indecibles. Yo les he dado a luz, yo los engendré en el Evangelio. Aleluya. Dijo Pablo. Gloria a Para que Dios. ustedes me vengan a mí, que porque fulano da 2 palabritas ya. Yo los engendré y a mí me costó engendrarlo. Pasé persecución, pasé cárceles, fui apedreado, fui azotado, tuve un montón de problemas, fui traicionado, estuve solo en naufragios, en cuevas, de hambre, en desnudez. Todo eso pasé para engendrarlo a usted, para que ahora usted venga a decir, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Pedro? Aleluya. Piense. Piense. Por eso Dios no mira como usted mira. Dios mira de otra manera. Dice la Biblia, porque el trabajo hecho por sus manos no es en vano. El trabajo en la obra de Dios no es en vano. Aleluya. Y cuando dice eso, está diciendo, yo valoro ese trabajo. Porque cada labor de un creyente, de un pastor, cada acción de una iglesia, de una congregación, es una semilla
que está acondicionando para un futuro. Entonces, gente mediocre, que no sabe de dónde están parados. Y esto pasa en todas las congregaciones. Se levantan a veces que sí, que no, que la junta directiva, que no sé cuándo, que el vocal tal tiene la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo en que se le baje el sueldo al pastor, que cambiemos al pastor, que busquemos otro, porque no estamos de acuerdo con esto. Y esa gente, hermano, son gente que están puestos allí, pero no son gente ni que vienen ni a los ayunos, ni oran, ni vienen a los cultos, que están dedicados a sus negocios, que mienten y que roban y que hacen un montón de cosas y quieren venir a quitar y a poner pastores como a ellos les da la gana. Aleluya. Y ese hombre ha sufrido, ha llorado, le ha pasado de todo para que hoy haya una congregación bendecida por Dios. No, hermano, hay que tener mucho cuidado. Es como que un hijo diga, ¿sabes qué, papá? Mira, nosotros queremos que te vayas de la casa. Vete de la casa, porque no te queremos acá. Esa casa es gracias a ese hombre. Ellos son gracias a ese hombre que los engendró. Todo lo que tienen y todo lo que disfrutan es gracias a ese padre que tuvieron. Aleluya. Para que hoy vengan, te vas de la casa, no te queremos acá porque no, tu forma de ser no nos gusta, que eres muy mandón, que aquí, que allá. Una cachetada, hermano, para que se les quite la gafera. Aleluya. Vienen a faltar respeto a sus padres. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto lucharon? ¿Cuánto se sacrificaron para que vengan ahora a menospreciarle? Porque tiene sus cosas, tiene su forma que tal vez no les agrada. Es como hace la mayoría, ya están viejitos, ya no se valen por sí mismos. Ya ese viejo, cuando se morirá, el viejo ese me tiene harto, no podemos ni trabajar, llora en la noche, pide agua, que esto, que lo otro, ni ya no le hagan caso, y que llore, que grite. Pero ellos son lo que son gracias a ese viejo que ahora no puede caminar. Aleluya. Eso no lo entiendo, por eso Dios ve eso como una injusticia. Y Dios les quita la bendición. Y le viene el juicio, por eso mueren con cáncer. Por eso tienen problemas terribles, entran en vicio, el demonio se les mete, quedan endemoniados, se vuelven adictos, hasta ateos se vuelven. Esa es la consecuencia de la rebeldía, de la falta de reconocimiento a aquellos que le dieron la vida, a aquellos que se sacrificaron por él o por ella, a aquellos que fueron bendecidos ahora por ese hombre, por esa mujer. Y viene aquí a menospreciarlo, a tenerlos en poco. No, mi hermano, no es así. Eso pasó en la iglesia. Los hombres que fundaron, los hombres que pusieron la semilla con sangre, con lágrimas, enterrados bajo tierra, sus oraciones, su clamor cambió el rumbo de la historia. Vino la paz, vino la tranquilidad gracias a esos hombres, esas mujeres que lloraban. Y ahora, amados hermanos, esos hombres empezaron a morir con el tiempo. Se iban con el Señor después de haber hecho un trabajo digno. Y aparecieron nuevas generaciones, nuevos creyentes, en una etapa donde todo estaba en paz, donde todo había abundancia, donde ya encontraron todo listecito, encontraron bancas, encontraron sillas, encontraron altar, encontraron instrumentos musicales, encontraron todo. Estaban cómodos. Y todavía tenían el favor, todo el que se convertía al cristianismo tenía el favor del emperador. Aleluya. Y ahora se creían los más. Por si acaso, pastor, pone a mi hijo en el coro, porque si no, yo me voy. Con todas esas. No pone a mi hijo en el coro, me voy. Con toda mi familia nos vamos. Pues mira, las puertas están abiertas. Amén. Gloria a Dios. Hay quienes se quieren ir a Japón, dice.
Pero miren, yo lo único que les digo es que al surgir esas nuevas generaciones, la iglesia cambió. Murieron los hombres que fundaron, que tuvieron una ideología cristiana, tuvieron una doctrina, tuvieron el Espíritu Santo. Esa gente murió y aparecieron nuevas generaciones de gente carnal, de gente mundana. Y esta gente comenzó entonces a imponer y establecerse. Y aparecieron los obispos. Ya no eran pastores, ahora eran obispos. Y no eran obispos católicos, todavía la iglesia católica no existía. Tampoco existía la iglesia evangélica, solo existían cristianos. Y estos obispos fueron nombrados como líderes en cada una de estas capitales importantes del mundo: Constantinopla, Antioquía, Roma, Jerusalén, Alejandría. Ahí estaban los hijos. Cuando había alguna situación que merecía un debate, que merecía una opinión, que merecía un acuerdo, venían de todas estas capitales y se reunían y armaban un concilio. Los concilios eran para debatir situaciones complicadas. A eso se llamaba concilios. Lo que nosotros llamamos las asambleas. Vamos a tener una asamblea, hermano. Vamos a tener una reunión. Vamos a tener un concilio. Duraba días, a veces semanas el concilio. Pero ahí estaban todos los más importantes, los más conocedores, los antiguos, la gente que era respetada. Ahí está. Pero la comodidad, ese es el problema de la comodidad. La comodidad, hermano. El codearse ya con la gente importante, que aquí, que allá. Todas esas comodidades y todo ese respeto y toda esa gloria humana nos enfría. Nos enfría espiritualmente. Y eso trae como consecuencia que en ese enfriamiento espiritual usted no tiene ya una voz de Dios. Usted ya no tiene una mente de Cristo. Ya usted tiene una mente basada en sus propios intereses y conveniencias. Basado en qué obtengo y yo qué voy a recibir. Y yo qué puesto voy a ocupar. Y qué tan importante voy a ser. Todo eso se comienza a meter en el corazón. ¿Por qué? Porque uno cree que como vive en ese ambiente de gente importante y uno es parte de esa importancia, pues uno cree que es importante. Por favor, a mí con respeto, a mí no me vean con cosas. Yo soy importante. Mira bien cómo me vas a hablar. Pues esa importancia te da un lugar que tú mismo te colocas. Por eso es que a veces cuando se nombra un diácono o una diaconisa, el que no sale favorecido se molesta. Muchas veces. ¿Sí, ¿por qué no me han nombrado a mí? Si yo peso más que ese. Es que está gordo. Pero yo soy más. ¿Por qué le van a predicar así? Yo predico mejor. ¿Por qué es que cuando comienzan los por qué? Y viene el celo. Entonces no, ¿por qué toca fulano? Si yo toco mejor, yo debería tocar. Yo soy más antiguo. Y a mí no me pone. ¿Por qué canta fulano? No debería cantar, porque nosotros tenemos nuestro grupo. Y nuestro grupo es el que canta bien. Ya está de más ya, fulana. Está de más fulano. Y se vaya para su casa. Acá estamos los importantes. Nunca llaman a nadie porque tengan capacidad, porque su voz, su palabra, su opinión es importante. No. Son ellos nomás. No, nuestro grupo, fulano, ya saben, ¿eh? Los cuatro fantásticos. Nosotros somos los cuatro fantásticos. Y solamente nosotros nomás.
nosotras nomás. Ese espíritu es un espíritu del mundo, donde no hay espiritualidad, donde no hay amor, donde no hay unidad. Bueno, los caballeros tienen su grupo, pero yo no participo con ellos. Las damas tienen su grupo, yo no participo con ellos. Ah, pues tú, ¿de dónde eres entonces? ¿De otro planeta? Hay que estar unidos. ¿Pero por qué no? Bueno, porque yo pienso así. Como el hombre dice, yo opino. Acá no se trata de lo que tú opines, pienses o creas. Acá se trata de que todos somos uno. Y todos tenemos que tomar el arado. Todos tenemos que avanzar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ser parte. Acá no hay niños bonitos, hermano. Bendito el nombre del Señor. No, yo no soy. Por eso es que Dios a veces tranca, te mete la disciplina. Ahí es donde viene el dolor. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero miren, estos nuevos hombres surgieron y murió Constantino también. Y ya la gloria de Roma también se vino abajo. Así que políticamente la situación estaba quebrada. Económicamente ya Roma no tenía el auge, el imperio romano ya no tenía el auge. Fueron cayendo las cabezas. Y entonces se armó, porque cuando ya empieza a caer todo, cuando muere el tronco, todo el mundo quiere jalar los bancos, ¿no? Todo el mundo dice, ese árbol es mío. Ya el tronco va a caer, no, ese árbol es mío, si yo lo regaba. ¿Cuándo lo regaba? Claro que yo orinaba ahí. Todos quieren ser ahora del árbol de ellos. Pero miren, hermanos, cuando el imperio romano se venía de cabeza, se preocuparon los obispos. Lo que estoy hablando hasta ahora es historia. Se juntaron los obispos. Y los obispos dijeron, bueno, ¿y nosotros? ¿Cómo va a ser nosotros? Porque ya todo se está viniendo abajo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues, hay que nombrar un líder. Hay que nombrar un líder. Uno que dirija todo. Y claro, supervisado por nosotros, pero que haya uno principal, un principal. Entonces, los de Constantinopla, los de Antioquía, los de Alejandría, los de Jerusalén, todos se reunieron en el sitio donde iban a determinar, iban a acordar, pero el que no se presentó fue el de Roma. Y el de Roma dijo, yo no me voy a presentar, porque yo soy aquí el más. Yo soy de la capital del imperio, yo soy del de Roma, yo peso más que todos ellos. Que ellos se sujeten a mí. ¿Qué van a estar votando? ¿Por qué voy a votar yo? ¿Por el de Antioquía? ¿Están loco? Yo soy más que él. Ese es el criterio del hombre. Y se armó el lío. Por eso que después vinieron las cruzadas. Eran las guerras por tener el poder, por conquistar Roma, por conquistar Jerusalén, por conquistar Constantinopla, por conquistar. Ahí se armó la batalla. Se aliaron con reyes y ya la iglesia y la política de los reyes, todos en una mezcla y ¡ram! Se lanzaron a las guerras. Se lanzaron a las guerras. Y el de Roma se autoproclama entonces el Papa. Ahí surge el Papa de Roma.
estuvieron de acuerdo y se armó la batalla. Se armó la guerra santa, como se llama hasta el día de hoy. ¿Y qué vino? Una época de oscurantismo. Porque ante esta condición, ante esta situación, el pueblo cristiano, comenzó a ser enseñado en base a los prejuicios, a las guerras, a los intereses que cada uno de ellos tenía. Y comenzaron entonces a establecer los dogmas. Dogma por aquí, dogma por allá. Y la palabra de Dios se cerró. Porque era difícil también que el pueblo tuviera los pergaminos. Pero antes ellos tenían a los líderes, a los pastores, que eran hombres de Dios, que cuando ellos hablaban y hablaban inspirados por el Espíritu de Dios, entonces ellos, aun cuando no tenían la Biblia, que no existía la Biblia, existían los pergaminos, las cartas de Pablo, pero eso no lo tenía el pueblo, solamente lo tenían la gente importante. No había la imprenta, no existía. Entonces el pueblo estaba en una oscuridad porque estos hombres decayeron y se perdieron, y el pueblo perdió la visión espiritual, el pueblo perdió el Espíritu Santo, el pueblo perdió la palabra de Dios, y todo eran dogmas y enseñanza en base a sus propias conveniencias. Propias conveniencias. Por eso es que yo huyo del dinero, porque yo sé lo que es el dinero. Yo he tenido dinero. Yo sé lo que es dinero, hermanos. Pero yo sé cómo el dinero daña. Yo prefiero vivir en una casa alquilada, porque el dinero, hermano, es complicado. Cuando al pastor se le mete el deseo del dinero, el amor al dinero, ya todo, ya la iglesia se convierte en sus obreros para producir dinero. Les hacen vender tamales, le hacen vender picarones, le hacen vender panetones, le hacen vender esto, le hacen vender lo otro, y comienzan a chuparle la sangre como vampiros. Y ahí está la iglesia. Y meten sus dogmas, los asustan, los amenazan, que el que no esté activo, entonces se va de la iglesia, los expulsamos, está maldito y que no sé cuánto. Y que... Esa historia yo la conozco de cerca. Por eso acá no permitimos actividades, porque ese ha sido siempre el problema. La gente entra acá y afuera en un mercado, y ese dinero no lo ve nadie más que el pastor, y entonces el pastor vive en lujos y la iglesia en necesidad. Es un problema. Pero miren, esta gente decayó, vinieron las guerras, vinieron los dogmas, y la iglesia de ese tiempo era ignorante de la palabra de Dios, y cayeron en supersticiones. Impera el de Roma y comienza a poner las famosas indulgencias, que si tú comprabas una indulgencia sacabas del purgatorio a tu abuelo, a tu mamá, a tu hijo que había muerto, y tú no podías permitir que tu mamá estuviera en el purgatorio sufriendo. Tienes que sacarla. Apenas suene la moneda en la caja, decía este hombre Texel, creo que se llamaba, el alma del purgatorio sale. La gente lo hacía, porque la gente no conocía. Aparecieron hombres que fueron importantes, que
Trataron de renovar la situación, pero no pudieron. Y aparecieron otros como Juan Hus, Savonarola y otros más en la época de la Reforma, porque así se le llama a esa época de la Edad Media, la época de la Reforma. Quisieron reformar, pero los mataron, los quemaron. A Juan Hus lo quemaron vivo, murió cantando. Al otro lo persiguieron, al otro lo mataron. No lo mataban, hermano. Apareció la Santa Inquisición con el pretexto de que perseguían a los brujos. Mentira, perseguían a los cristianos. Los mataban, las torturas más terribles. Aparecieron muchas cosas. Hasta que apareció un monje alemán, llamado Martín Lutero. Y este monje estaba en desacuerdo con la forma en que estaba la iglesia y él comenzó a estudiar la palabra de Dios y encontró en la palabra de Dios cosas que eran, por supuesto, totalmente diferentes a las que se enseñaban. ¿Y qué hizo este hombre? Pegó en el templo que estaba ahí en Alemania sus 95 tesis, porque no era que él lo pegó como rebelde, no era rebelde, no lo pegó para rebelarse, sino que había un espacio donde la gente que quería proclamar algo, que quería decir algo, tenían acceso a pegar sus comentarios, sus opiniones o sus demandas, que no demandas legales, sino lo que ellos sintieran que necesitan saber. Y Lutero pega sus 95 tesis. Y ahí es donde se arma con Lutero el problema. Ahí es donde quieren matar a Lutero, pero el rey alemán lo protege. Ahí aparece ya por primera vez la imprenta, que fue creada por un cristiano evangélico, un protestante, como le llamaban. Y esa imprenta, hermano, fue una bendición, porque por primera vez se tradujo la Biblia, o se escribió la Biblia, que se llamó, la primera Biblia que apareció se llamó la Biblia del oso, porque tenía en la tapa un oso, y se le llamó la Biblia del oso. Luego vino una Biblia que ha sido la mejor de todas, que hasta ahora en Estados Unidos se tiene, más que la Reina Valera, que es la Biblia King James, la Biblia del Rey Santiago. Esa fue una de las Biblias también que comenzó a circular. Entonces, el que tenía una Biblia era considerado hereje. Y así vinieron problemas. Pero estos hombres fueron perseguidos, vino una persecución sobre estos hombres. Pero estos hombres, con su muerte, fundaron una congregación y avanzaron. Y gracias a estas congregaciones, hoy la gente tiene la Biblia, porque de ahí surgieron los misioneros. Por eso usted puede ver que antiguamente acá en Chiclayo, como en todo el Perú, las iglesias principales, ¿quiénes eran? Los presbiterianos. ¿Quién más? Los peregrinos. La asamblea fue luego. Pero los más antiguos fueron los bautistas. Los pentecostales vinieron después también. Un argentino llamado Pensotti fue el que introdujo la línea pentecostal aquí en Perú, en la sierra del Perú. Ahí se inició la iglesia pentecostal, en el Perú, por un argentino. Entonces, los que venían al Perú, como los que iban a Chile, los que iban a Argentina, los que iban a otros lugares, eran misioneros que salían de Europa con toda esa carga por las misiones. Por eso es que los peregrinos, ¿quiénes eran los pastores? Los gringos.
que luego se dividieron y quedaron los gringos y los cholos peruanos. Y una bronca tremenda y bueno. Y así las iglesias han tenido sus altibajos. Aparecieron las asambleas de Dios, aparecieron la IEP, Iglesia Evangélica Peruana, aparecieron otras antiguas. Y ahora, en estos últimos tiempos, todas las iglesias, por la misma condición espiritual mala, se subdividen. Entonces, una congregación de 1000 creyentes se dividen. 500 se van, 500 se quedan. De esos 500 que se van, 250 se van y arman otra. De ahí 100 arman otra. 50 arman otra, 20 arman otra, porque no están de acuerdo, porque no es así. No, nosotros nos retiramos por esto y ahora tú estás haciendo lo mismo, no vamos. Y se van dividiendo y así, y se van poniendo ticto y se van registrando. Como ellos no tienen culto, van al registro público, arman su constitución y ponen su letrero: iglesia fulana de tal, iglesia fulana de tal, iglesia fulana de tal. Y algunos sin constitución ni nada, sin saber leer ni escribir, sin conocer nada de la Biblia, se paran en un púlpito como pastores, que nunca fueron sujetos a nadie, que nunca tuvieron, hermano, un buen testimonio. Ahí están parados y predican. Son pastores, su iglesia. Y todo esto a nivel mundial. Se dividen, se subdividen y así sucesivamente. Por eso la gente ha llegado a un tema que no creen en nadie. Ya la gente ha llegado a un momento, todas las personas ya no quieren saber nada. Las redes sociales, los problemas, todo ha creado un caos. Esa es la historia de la iglesia. Hasta que hace 3 años atrás, el Perú decide reconocer a los protestantes, a la iglesia evangélica. Decide reconocer a Martín Lutero. Por eso es que en Lima levantaron una estatua de Martín Lutero y la colocaron en una plaza, que no me acuerdo ahorita el nombre, colocaron en una plaza y el alcalde de Lima estableció, de acuerdo al decreto tal, a la ley tal, a la norma tal establecida, que fue también establecida por el Congreso, que se dedique el 31 de octubre de todos los años, el día de la iglesia evangélica. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. En honor a esos hombres que dieron su vida para que hoy esté la iglesia evangélica como una vanguardia en el mundo. ¿Se da cuenta, hermano? La historia de la iglesia siempre ha sido triste. La historia de los verdaderos hombres de Dios, de las verdaderas mujeres, siempre ha sido triste, hermano. Siempre ha habido persecución, siempre ha habido problemas, siempre ha sido así. Hasta que van muriendo, hasta que van muriendo. El día que nosotros los pastores muramos, ¿quién surgirá de ustedes? De los jóvenes, de los caballeros. ¿Quién quedará? ¿Cómo será? No sé. De repente tendrán otras ideas. De repente será mejor. De repente será peor. Lo único que le pido a Dios es que los años que a mí me queden de vida, yo no deje de predicar. Que yo pueda seguir predicando la palabra de Dios. Porque para eso me llamó Dios. Y por eso, hermano, estamos aquí. ¿Cuál es su historia? Como cristiano, ¿cuál es su historia? ¿Es usted un creyente bendecido, un creyente fervoroso, un creyente que ama la iglesia, que ama la obra de Dios, un creyente dócil, un creyente lleno del Espíritu Santo, un creyente que viene a los ayunos, que ora, un creyente que está en los cultos,
de Dios? ¿O qué creyente es usted? ¿Qué creyente es usted? ¿Un creyente que está en unidad con todos los demás o usted está con su iglesia aparte, con sus ideas aparte? ¿Quién es usted? No es la iglesia evangélica los que nos van a salvar, es Cristo. Se podrá celebrar el día de la iglesia evangélica, pero acá, como dijo Cristo, no os alegréis de que los demonios se os sujetan en mi nombre, sino de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque eso es lo más importante. Nos sujetamos a las autoridades, como amamos nuestros símbolos patrios y todo lo demás, cantamos el himno nacional con devoción. Es decir, todas esas cosas hacemos. Estamos sujetos. Hay iglesias que no lo practican, hay iglesias que no. Yo voy a cantar el himno nacional, eso es pagano, eso no sé qué, que hay otros que no celebran la Navidad, que la Navidad es del diablo, que no sé cuánto, que eso fue Nimrod, que no fue la bruja tal, y que no sé qué, que no fueron los reyes magos, que... ¿Qué me importa a mí? Hubo un día en que nació Cristo y hay que celebrar. Y si todo el mundo lo celebra el 25, ¿por qué no voy a celebrar el 10 de enero yo? Que estuviera loco, hermano. Son tonterías de la gente, pastores y gente que se cree muy teóloga. Que hay cosas que... Si él mismo, esos teólogos mismos están diciendo que no se sabe el día en que nació, entonces ¿para qué te armas tanto lío? Pues, si tú tampoco sabes. Y todo el mundo está festejando. Es como que usted no sepa el día en que nació. Cuando usted vino a entender las cosas, usted era huérfano, estaba en un orfanatorio, nadie sabe qué día nació. Pero le pusieron un nombre. Le pusieron Florindo. Y le pusieron una fecha de nacimiento. Entonces usted dice, no, yo no voy a festejar mi cumpleaños porque yo no sé el día en que nací yo. Pero naciste, pues. Aleluya. Y tienes una fecha que te han puesto, celebran ese día. ¿O qué día vas a celebrar? No sabes. Y si nací el 30 de febrero, no existe. No existe el 30 de febrero. Hermanos, ese es el tema cuando la gente se mete a hablar tontería, por no poner otra frase más fuerte, en vez de estar predicando el evangelio de amor, de salvación, de vida eterna. A discutir y a separarse de las iglesias por la Navidad. Por la Navidad me separo. Por el árbol ese que han puesto, un árbol de Navidad. No, eso es pagano, eso es del diablo. Nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Qué sana doctrina si no sabes el día que nació? ¿Qué doctrina está hablando? ¡Qué bruto, hermano! De verdad que hay algunos que dan ganas de... A veces yo por internet los escucho. Así yo escucho gente que habla, salen en sus carros o hablan directamente ante el celular o en sus iglesias. Y de verdad, hermano, que dan ganas de meter la mano por el celular y sacarlo de los pelos, sacarlo de ahí. Hablan cada tontería. Y la gente, gloria a Dios, pone un comentario, gracias hermano, es la iluminación de Dios. Que Dios nos siga iluminando. Digo, Dios, gente que discute de cosas que no tienen son ni toman. Hay cosas más importantes. Por eso, mis hermanos, demos gracias a Dios de que tenemos la Biblia, que lamentablemente usted no lee. Lamentablemente usted no lee. Usted con su celular y con su computadora no pasa de él. Su televisor. Y si usted leyera la palabra y la leyera con deseo de aprender, usted entendería mucho. Sería una gran bendición en la iglesia. Lea la palabra de Dios, hermano. Ya tengo el lema para el otro año. Ya
Dios me lo dio hoy día. Bendito nombre del Señor. Entréguele su vida a Cristo, hermano. Dígale, Señor, yo no nací en la época de la Reforma, pero si yo estoy hoy día acá, primeramente es gracias al sacrificio de Cristo nuestro Señor. Y a todos esos hombres y mujeres que clamaron aun cuando yo no existía, y que derramaron su sangre y fueron la semilla para que el Evangelio se propague. Gracias a esos misioneros que sacrificaron sus vidas. ¿Sabe cuántos misioneros han muerto? Los han matado, han muerto comidos por los leones, por los cocodrilos, o tuvieron un accidente de avión. ¿Cuánta gente murió por predicar el Evangelio? Usted vive a una cuadra y estoy tan cansado. Pero dice, vamos a un restaurante, corre. Vamos a la iglesia. Estoy cansado, la verdad que me duele la pierna. Hoy día tenemos fulbito en la noche. Ya, hermano. Pero no te dolía la pierna, no, ya. Bien, ya. Gloria a Dios. Alabado sea. Hay que buscar al Señor. Gloria a Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Allí donde estás. Bendito sea Cristo. Quiero orar por ti. Por alguien, cualquiera de ustedes, que diga, pastor, quiero que ore por mí. No para que Dios me perdone mis pecados o cosas, sino quiero consagrar mi vida a Dios. Yo quiero ser parte de ese pueblo que Dios tiene, de esos hombres, de esas mujeres de valor, de esos hombres, de esas mujeres que dicen, contigo hasta la muerte, Señor. Te dedicaré mi vida, mi juventud, o los años que me queden. Es para ti, mi Señor. Tú eres mi Señor. Y yo quiero ser tuyo, quiero ser tuya, quiero toda mi vida, Señor, con todo mi corazón entregarte. Porque tú eres lo más grande que yo he conocido. Hay una vida que se ha puesto de pie, tal vez alguien más. Otra vida más, 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 otra más, otra más, otra más. Es que hay vidas sinceras, hermano. Hay vidas que entienden lo que se está explicando. Hay vidas que dicen, es verdad. El cristianismo no es solamente tener un lugar en el templo. El cristianismo es más que eso. El cristianismo es guardar principios, es tener esa fuerza de Dios, es tener esa actividad del Espíritu Santo dentro de uno, ese amor de Dios dentro de uno. Es el cristianismo, el sacrificio de cada día por causa del Señor. Es llorar y sufrir a veces, tener dolor. Eso es el cristianismo. Pero es también tener la victoria contra el diablo. Es tener el triunfo contra el mundo. Es tener el triunfo espiritual. Eso es lo más importante. Voy a orar por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Aquí están tus hijos y tus hijas que se han puesto de pie. Ellos han entendido esta palabra claramente. Su espíritu ha sentido como un llamado de Dios. Han sentido que tú los has llamado, que tú les dices, yo te quiero conmigo, yo te quiero a mi lado, yo quiero usar tu vida, yo voy a usar tu vida.
Yo voy a utilizar tu vida de una manera que tú no entiendes, que tú no sabes. Pero yo voy a usar tu vida porque tu corazón me agrada, porque me agrada tu espíritu, porque yo sé lo que tú piensas, porque yo sé lo que tú me has dicho. Las cosas que tú me has dicho yo las he escuchado, yo las he entendido, porque yo conozco tu corazón y sé lo que tú quieres. Y yo te levanto hoy te levanto, dice el Señor. Hoy te unjo con mi Espíritu Santo, hoy te sello con mi Espíritu Santo. Hoy tú eres para mí, hoy tú eres para mí. Yo tengo un futuro para ti, tengo planes para ti. Tu vida nunca será la misma. Haré cosas maravillosas en tu vida, revelaré cosas maravillosas a tu vida, por cuanto has oído mi voz, por cuanto has escuchado mi voz, has entendido lo que yo quiero, has entendido la historia, y ahora hay un futuro, y quiero gente entendida, quiero gente entendida, gente que me ame. Muchas almas se pierden, muchas almas se están yendo al infierno, muchas almas están esclavas del diablo, pero ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos. Yo los levanto hoy, yo los levanto hoy. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Levanta tus manos, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Aquí estoy, dispuesta, listo para obedecerte en lo que tú quieras, Señor, en lo que tú desees, Señor. Aquí estoy, aquí está mi vida. Mi vida te pertenece, te la entrego a ti. Tú eres mi Señor. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Toda la iglesia se pone de pie. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias por tu voz. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Quiero orar por los pastores. Quiero que pase aquí adelante el pastor Pifil, el pastor Augusto. Vengan aquí adelante. Pásenme.